Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Porque Él vive, yo viviré el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, tiene el futuro. La tumba está vacía, porque Él vive ya. El tema para hoy es sencillo. Se titula Con gran poder daban testimonio. Dígalo conmigo. Con gran poder daban testimonio. Otra vez, con gran poder daban testimonio. ¿Quiénes? Los apóstoles. Dígalo. ¿Quiénes? ¿Quiénes daban con gran poder testimonio? Los apóstoles. ¿De qué daban gran testimonio con poder? De la resurrección. Diga conmigo, de la resurrección. ¿De quién? ¿De Buda? ¿O de Mahoma? ¿O de Confucio? ¿O de Mahatma Gandhi? ¿O de David Koresh? ¿O de José Luis de Jesús Miranda? Todos ellos están todavía en la tumba. E incluso en la India, grandes mausoleos donde están reposando los restos de Buda, de Mahoma y de muchos más que han muerto, líderes religiosos y políticos, todavía están allí. Pero nuestro Dios, la tumba que ocupó el Dios manifestado en carne, está vacía. Amén. Si tú vas a Jerusalén, no vas a encontrar restos allí, sino que una tumba vacía, porque Jesús se levantó de entre los muertos. Por eso los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué los apóstoles daban testimonio con gran poder? ¿Por qué? Uno, porque fueron testigos oculares de los hechos que habían visto del Señor Jesús. Por eso ellos, aunque por momento entraba la duda, aunque por momento los atacaban, aunque por momento venían los problemas, pero ellos no podían olvidar esos hechos portentosos que el Señor hizo delante de los ojos de ellos. ¿Cómo lo iban a negar? ¿Cómo no iban a decir o testificar o dar testimonio con gran poder de esa resurrección del Señor Jesús? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ellos lo vieron claramente. Ellos vieron cómo el Señor Jesús caminaba sobre las aguas del mar de Galilea. Ellos veían cómo Jesús, cuando ellos estaban tambaleándose en las aguas del mar de Galilea, lo veían caminar sobre las aguas. Hermano, nosotros tenemos que tener mucha fe para creer eso y testificarlo, para que pueda haber la misma sustancia de poder que había en ellos.
porque nosotros solamente lo leemos en la Escritura. Ellos lo vieron de manera visible, así, de manera física, literal. Ellos vieron caminar a Dios mismo manifestado en carne, hermano, y en las calles de Jerusalén. ¡Qué tremendo! ¿Cómo no van a dar testimonio con gran poder de la resurrección del Señor? ¿Te imaginas los 12 apóstoles cuando Marta estaba llorando y Jesús entró en la aldea de Betania y ahí estaba Lázaro muerto, ese cadáver podrido de 4 días? Y ahí estaban los apóstoles y el Señor solamente dijo así: Lázaro, ven fuera. Y ese cadáver podrido, Dios lo formó de nuevo, lo levantó vivo, poderosamente. Un día, si Jesús no viene pronto y te mueres, si eres fiel, así también los que oigan la voz del Hijo de Dios vivirán. Yo lo creo. Creo que tengo esperanza de vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Vieron cómo Jesús solamente tocaba a los leprosos y al instante la lepra desaparecía. Nosotros tenemos que hasta orar mucho. Nosotros tenemos hasta que ayunar para poder dar un sermón de unción de fuego. Porque eso es fe. Porque si no lo hacemos, no oramos, ni leemos la Biblia, solo que nos lo digan, ¿sabe qué? Vamos a dudar en algún momento. Incluso muchos están dudando de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Y la razón por qué? Porque no dan testimonio de la resurrección. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Número 2, porque daban testimonio con gran poder. Porque fueron testigos oculares de los hechos del Señor Jesús en ellos. Me acuerdo cuando comisionó a los 12 de ir de 2 en 2 y les dio instrucciones y les dio autoridad y poder sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. El capítulo 10:1 en adelante de Mateo, Marcos 6:1 en adelante, Lucas 9 y Lucas 10. Y después de que veían las maravillas, ellos entendían y les aumentaba la fe, porque lo que el Señor les encomendaba, cuando lo ponían en práctica, ellos podían ver cómo el Señor obraba en sus vidas. O sea, las palabras de Jesús tenían tanto potencial, tanta capacidad, tanta eficacia, tanto poder, de tal manera que solamente cuando ellos le decían a los endemoniados sean libres, o le decían a los demonios en el nombre del Señor Jesús, salgan de ellos, y los demonios salían. ¿Cómo no van a testificar con gran poder? ¿Cómo no? Pero usted tiene que venir para sentir un poquito de Dios, para que puedas posiblemente dar unos aplausos o alabar un poquito a Dios. Hermano, Pedro, cuando vio a Jesús caminar en las aguas del mar de Galilea, hasta tuvo que salir y decir: yo también quiero caminar, y caminó sobre las aguas del mar de Galilea, aunque se hundió un poquito, pero él estaba seguro que había su pronto auxilio ahí, su amparo y fortaleza. Y cuando se estaba hundiendo, él dijo: Señor, sálvame. Y en ese momento el Señor extiende la mano y lo levanta. Y yo todavía creo eso. Todavía creo que ese mismo Jesús que ahora tiene todavía más poder, porque en los días de su carne estaba limitado. Pero después de la resurrección, las paredes no eran nada para el Dios nuestro. Las puertas cerradas tampoco. Él se penetraba, Él se asomaba en cualquier momento. Oh hermano, ese Jesús es el mismo que está con nosotros hoy. Es el mismo que sentimos hoy. Y déjame decirle,
Olvídate de solo emoción. Cuando tú crees, cuando tú oras, el poder de Dios comienza a ser tangible en tu vida. Discípulos en expectativa, en la espera de la posibilidad que algo va a suceder. Y cuando nosotros somos discípulos verdaderos, en cada culto debemos estar en la expectativa por todos los dichos del Señor en la Biblia. Él ha dicho que en los postreros días Él derramaría de su Espíritu Santo. Y yo creo eso. Lo creo que en todo lugar donde yo ande. Yo le comentaba al hermano Pastor Juan Pech anoche y a otros hermanos que estaban allí, que cuando levantamos la pequeña congregación en Chapap, en menos de un año ya habíamos bautizado a 35 personas. La gente, hermano, en la casa de la hermana Araceli, allí en la puerta, en la calle, la gente se paraba, y cuando el poder de Dios se apoderaba de nosotros, yo salía, dejaba el lugar, el púlpito, y salía en la calle, imponía las manos, y en la misma calle ellos recibían el Espíritu Santo, entraban y eran bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque he creído que es el mismo Jesús del ayer, del hoy y para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, ¿qué harías tú si estuvieras como los 12 apóstoles? Si me emociono aquí y se me humedecen los ojos, tú no estás obligado a llorar, porque esto es algo que se vive, es algo que tú tienes que vivir, porque esto no es una rutina. Porque cuando pienso en estos grandes hombres de Dios, se veía esos milagros en sus vidas, con gran poder, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Me acuerdo cuando el Señor los comisionó, y luego a otros 70 discípulos en el capítulo 10, y dice la palabra de Dios que se cumplía los dichos del Señor en sus vidas. Veían los hechos de Jesús en sus propias vidas, experimentaban eso. Y gracias a Dios, yo he experimentado eso en lo muy mínimo y quiero más. En lo muy mínimo. Dice, cuando iban, hermano, ellos echaban fuera demonios, y cuando regresaban con tanto regocijo, tanto gozo, y le decían al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: no se regocijen tanto por eso, sino que más bien regocíquense porque sus nombres están escritos en los libros, en los cielos. Porque es lo que más nos debe dar regocijo, saber que nuestro nombre todavía está escrito en los cielos. Porque, hermano, yo he echado fuera demonios, he liberado personas, soy testigo de eso. Pero ¿sabe qué? Sí me gozo en un momento, me gozo, pero no tanto. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, a pesar de que es liberado de un demonio o de una enfermedad, luego se le da las espaldas al Señor, van, no regresan, no reciben a Cristo ni se bautizan. Hay gente así. Los liberamos y no alaban a Dios después. Solo les gusta oír y sentir. No quieren compromiso con Dios. Me regocijo cuando Dios obra en eso, pero me regocijo más por saber que mi nombre está escrito en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Por eso usted que no se ha bautizado en el nombre de Jesús, usted debe ser bautizado en el nombre de Jesús. Número 3. Porque daban testimonio con gran poder. Porque eran testigos oculares de los dichos cumplidos del Señor
en ellos. El Señor les dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Wow! Ahí, como los apóstoles echaban fuera los demonios, como Pablo, cuando aquella mujer que tenía espíritu de adivinación y había confundido a la gente, porque gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Estaba confundiendo a la gente, para que la gente piensa: bueno, mira, es igual lo que hace ella con lo que hacen los apóstoles. Y eso desagradó al apóstol Pablo. Y cuando llegó el momento, hermano, mire qué tan poderoso es el nombre de Jesús, el dicho del Señor en la vida del que le cree. Cuando llegó el momento, el apóstol solamente le dice a ese espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Esa mujer chorreó porque el demonio salió. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y no podemos pelear con ellos físicamente. Tenemos las armas del Espíritu: la oración, el ayuno, sobre todo el nombre, el poder del Espíritu Santo, la palabra que es la espada del Espíritu. Solo así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre. Jesús le dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y se cumplió en sus vidas cuando les dijo: no salgáis de la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Le creyeron: quedaos, y se quedaron. Y a usted le digo: quédate y te vas. Ora y sales. Alaba y no alabas. Así no se puede. Se quedaron en el aposento alto. Casi 10 días estaban allí, alabando, glorificando. Creían en la palabra, en la promesa. Y el Espíritu Santo, después de 10 días, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos no divididos, no en desacuerdo. Dice que estaban todos unánimes juntos. Y eso provocó de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, aquí pueden ser todos también. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se cumplió Marcos 16:17 en sus vidas? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque eran testigos oculares de los dichos cumplidos del Señor en ellos. Por eso daban testimonio con gran poder. Yo no podía hablar del bautismo en el Espíritu Santo, lo esquivaba, y cuando alguien lo quería hablar, me molestaba, le decía que no es para todos, buscaba cómo justificarlo en la Biblia, cuando la Biblia dice: el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Los únicos que no lo pueden recibir son los que no lo creen. 4. ¿Por qué daban testimonio con gran poder? ¿Cuántos quieren dar testimonio con gran poder? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Creer la palabra y verlo cumplido en nosotros. La palabra del Señor. 4. Porque eran testigos oculares de los padecimientos, de la crucifixión y de la muerte del Señor. Pero lo vieron vivo después de 3 días de muerto, más 40 días más
con pruebas indubitables. Hechos 1:3. ¿Por qué ellos daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús? Porque ellos fueron testigos oculares, vieron cómo lo azotaron. Pedro seguía de lejos, vieron cómo sangraba su espalda, le arrancaban carne de la espalda, vieron cómo le dieron puñetazos al maestro, vieron cómo lo levantaron de la cruz, lo vieron allá derramando la sangre preciosa que limpió y lavó tus pecados y mis pecados. Ellos lo vieron allá sufriendo más de 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana, Marcos 15:25 fue crucificado, desde allí hasta las 3 de la tarde que murió, 6 horas colgado en la cruz. Y para que se pueda ver de que él murió, el soldado romano tan cruel que agarró una lanza y le traspasó el costado del Señor, y el Señor murió de verdad, como un verdadero hombre, porque la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Él murió como Jesucristo hombre. Y usted dice, y luego es Dios. Es que no podemos hablar de Jesucristo hombre si no hablamos primero de la encarnación de Dios. Dios en la condición de un hombre vino a morir en la cruz por nosotros. Los apóstoles vieron a Jesús crucificado y ahí muerto, y lo vieron bajar, lo sepultaron, y ahí está. Después de 3 días lo vuelven a ver, con la única diferencia que ahora su cuerpo es un cuerpo celestial, glorificado, que no se sujeta a la fuerza de gravedad. El Dios personificado y glorificado, que traspasaba las paredes, las puertas cerradas, era más poderoso. Todo Dios en Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ellos lo vieron. Incluso el diablo atacó a Tomás, quiso dudar, pero Jesús se presentó porque les había dado esa misión, que tenían que predicar el evangelio. Y Tomás, no se le debería quedar ninguna duda, apareció y le dijo: Tomás, ven, ya no seas incrédulo. Tú pediste que querías ver la señal de los clavos, aquí está Tomás. Tú dijiste que querías meter tu mano en mi costado traspasado, pues ven, mete tu mano en mi costado, soy yo, y no seas incrédulo. ¿Y sabe qué hizo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y Jesús no lo arrepintió. ¿Sabe por qué no? Porque Él era, es y siempre será Dios, el Dios de la eternidad. Y celebra la victoria de Jesús. Él está vivo, Él está vivo. Y Él apareciéndoseles una y otra vez durante 40 días. Hermano, ¿lo crees, hermano? ¿Crees eso? ¿Crees que Jesús se levantó de los muertos? La verdad que lo crees. ¿Crees que se levantó entre los muertos? Si tú lo crees con mucha fe, de veras que estás convencido, convencida, debes predicarlo con gran poder. Demuéstralo en tu vida que Él resucitó. Y la señal es que estaba muerto, igual que Romy y Rubén y Luis, muertos en nuestros delitos y pecados, como Yair, como Jorge, como Miguel Balam, como Sergio, como Rigo, como hermano Daniel, como todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. En otras palabras, resucitó finado, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y cuando se
predicó el evangelio que habla de la pasión, de la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo, yo reviví y puedo decirle que hay poder en el evangelio, hay poder en la resurrección de Jesús. Oh hermano, gózate. Oh hermana, alabe al Señor, dale la gloria a Dios. Alábelo, alábelo, alábelo. Pero ya voy terminando. 5. Los apóstoles, oiga esto, voy a terminar con esto. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, porque su resurrección es la garantía, la seguridad, la factura, como la garantía de una moto o de tu coche, hermano. La seguridad de todo lo que hacemos en la iglesia y en Dios. Los corintios les comenzaron a decir que Cristo no resucitó. Y Pablo les escribe la carta y les dice: si Cristo no resucitó, entonces es en vano nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces es en vano esta predicación. Solo lo estoy tirando en vano. Pero como Cristo sí resucitó, esta predicación no es vana. Amén. No es en vano esta predicación. Estando aquí no es en vano. Aplaudirle al Señor no es en vano. Danzar al Señor no es en vano. Alabar a Dios no es en vano. Ir a orar por los enfermos no es en vano. Cantarle, danzar no es en vano. Ir a las convenciones no es en vano. Dar gritos de júbilo no es en vano. Es una garantía de avivamiento. Es una garantía de vida eterna. Estoy haciendo todo lo posible para que tú entres en esta fe, hermano Jorge. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, cuando estoy orando, y sobre todo cuando leo textos como los de la resurrección, este corito que me acuerdo cuando llegó mi pastor aquí, la verdad, siempre he admirado a ese hombre, y de él aprendí este canto. Porque Él vive, yo viviré el mañana. Aleluya. Porque Él vive, ya no hay temor. Si me muero hoy o mañana, no hay temor. Porque yo sé, tiene el futuro. La tumba está vacía porque Él vive ya. Él está vivo. Escuche esto. De tan convencidos que estaban, de tan apasionados que estaban, de tan seguros que estaban, porque no lo podían negar, aunque quisieran hacerlo. No lo podían negar, porque te imaginas ver a Jesús sangrando, con su costado traspasado, muerto, y lo vuelves a ver en 3 días. Tóqueme, mírenme, soy yo, palpad. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tienen algo de comer para que yo coma? Y vean ustedes, le dieron la mitad de un panal de miel y un pescado, y comió delante de ellos. Lo que él quería es que no quedara ni siquiera una pequeña duda, que salgan con poder, que hablen de un Cristo vivo. A mí me falta todavía, hermanos, me falta mucho, me gusta sentir a Dios, pero me falta mucho todavía.
me falta mucho todavía, a pesar de lo que siento, a pesar de que siento esto, a pesar de que sigo ganando almas, pero me falta mucho. Imagínate aquel que no se preocupa. Escuche esto, de tan convencidos que estaban de la resurrección del Señor, no les importó perder sus vidas por causa del Señor Jesús. ¿Darías tu vida por Jesús como Él dio por nosotros y como los apóstoles dieron su vida por Jesús? Eso a mí me alimenta, aunque estoy llorando, me alimenta mucho. Mire, cuando lleguemos en el cielo, apréndalo y grábatelo. Cuando salgas de tu cuerpo, acuérdate que nosotros estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a ver a los profetas, a los apóstoles, que con sangre y fuego dejaron plasmado en los papiros, o no sé en qué se escribieron, el Evangelio. Y ahora nosotros tenemos este lujo de tenerlo en una tablet o en un libro. Les dije que me iba a emocionar un poquito, pero yo creo en la resurrección porque es nuestra esperanza. Él dijo que era la resurrección. Él dijo que el que creyera en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en Él no morirá eternamente. Mira, escucha esto. Te voy a mencionar los 14 apóstoles, cómo terminaron sus vidas. El apóstol Jacobo, hermano de Juan, fue decapitado en Jerusalén por el rey Herodes, Hechos 12. Fue el primero que murió, decapitado. Tal vez le decían, niega a Jesús. No lo podía negar, porque había visto milagros. Había visto milagros, había creído de verdad. El apóstol Pedro fue crucificado de cabeza. Nunca se le olvidó que Jesús lo perdonó, lo rescató en alta mar. No lo podía negar. Por eso, con gran poder, él daba testimonio de la resurrección del Señor, no solamente en el libro de los Hechos, después de eso, en varios lugares donde anduvieron. 3. El apóstol Tomás fue matado con una lanza en la India y luego le pusieron miles de piedras encima de su cuerpo muerto. ¿Usted daría su vida así? Si viniera la gente y te amenazara, si sigues yendo en esa iglesia, sigas invocando a Jesús, te matamos, ¿qué vas a hacer? El apóstol Mateo 4 murió apedreado y decapitado en Etiopía. Esta información me lo dieron, no lo estoy inventando. 5. El evangelista Marcos fue arrastrado en las calles de Alejandría hasta morir, arrastrado. Y no podía negar su fe, no podía negar su fe. 6. El médico amado Lucas fue colgado en un árbol de olivo en Grecia hasta morir. El apóstol Juan murió prisionero en la isla de Patmos. El apóstol Santiago, hermano menor de Jesús, fue aventado por la parte más alta de un templo y luego golpeado con muchos palos hasta morir. El apóstol Bartolomé fue fileteado, cortoroteado, fileteado vivo hasta morirse. ¿Sabe por qué acabaron así? Porque ellos daban con gran poder el testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hasta la muerte decían, mi Cristo vive, mi Cristo vive. El apóstol
apóstol Andrés murió atado en una cruz, predicando el evangelio a sus perseguidores. El apóstol Judas, no el Iscariote, no el traidor, fue matado por docenas de flechas de parte de sus enemigos. El apóstol Matías, sucedor del traidor Judas, la tradición sostiene que fue martirizado por fe. Se cree que fue lapidado y luego decapitado. Nosotros solamente una calenturita y no queremos adorar a ese que confesamos que le amamos. A ese que confesamos que amamos. El apóstol Pablo, escritor de 14 epístolas, fundador de varias iglesias, después de haber sido torturado, fue decapitado. Y el último, el apóstol Bernabé, murió apedreado en Salónica. Esto es para que se cumpliese lo que está escrito en la palabra de Dios como un buen testimonio para todos. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los primeros cristianos tenían una fe como la de los apóstoles tan tremenda que no podían negar. Les decían que negaran al Señor si no les soltaban esos leones, esos tigres o los osos en los colosos romanos, en los circos de Roma. Y ahí se abrazaban las familias y estaban alabando a Dios, diciendo: mi Cristo vive, no podemos negarlo. Y así, alabando a Dios, los despedazaban, los comían, los devoraban por los leones, morían por su fe. Tiene que ver de dar testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí queremos dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús? Yo he visto milagros, he visto cómo Dios ha salvado a la gente, he visto endemoniados ser liberados bajo el nombre de Jesús. Y yo digo, hasta ahora no pienso dar ni el mínimo paso hacia atrás, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Te puedes acercar a este altar. Y cuando tú estés aquí adelante, Él te está esperando ahí.